Iniciamos este tema y tenemos siempre tres objetivos. Al finalizar esta unidad, los participantes serán capaces de. Tenemos primero nuestro objetivo de destreza, luego el objetivo de conocimiento y por último el objetivo actitudinal. Vamos a hacer como un repaso porque ustedes ya saben de qué se trata cada tipo de objetivo. Objetivo de destreza se refiere a nuestro saber hacer. Objetivo de conocimiento se refiere a nuestro saber saber. Y objetivo actitudinal se refiere a nuestro saber ser, ¿sí? Entonces, para nuestro saber hacer, tenemos introducir en el área de finanzas personales, teniendo en cuenta los factores y enfoques. Tenemos que afianzar esas aplicaciones de las finanzas personales. Objetivo de conocimiento para nuestro saber saber, tenemos que analizar la situación de las finanzas personales en la actualidad, porque después vamos a darnos cuenta de que ya no es lo mismo si nosotros nos ponemos a comparar cómo eran las finanzas personales anteriormente. Objetivo actitudinal para nuestro saber ser, que tenemos que reflexionar posterior al análisis de nuestro primer tema, valorar la importancia de la planificación de las finanzas personales para optimizar los recursos económicos y familiares, ¿sí? Ese es nuestro gran objetivo del saber ser. Para ello nosotros vamos a desarrollar los siguientes contenidos en forma breve. Finanzas personales, para tener ya una breve reseña de lo que sería nuestro curso. Gestión de la información que incide en las finanzas personales. Planificación financiera, ¿a qué se refiere? Educación financiera, ¿a qué se refiere? ¿Para qué sirve? Independencia económica. ¿Qué es la independencia económica? ¿Para qué sirve? ¿Y cuándo nosotros logramos la independencia económica? Concepto de finanzas personales. Enfoques de las finanzas personales. Y por último, ideas para mejorar las finanzas personales. Y vamos a iniciar con la reseña de finanzas personales. Nos dice que así como existen las finanzas empresariales que guían el funcionamiento de una sociedad o compañía, también tenemos las finanzas personales, pero ¿eso qué guía? Guía el funcionamiento de las finanzas, pero ya de una persona o de una familia en todo caso, ¿sí? Porque una persona a veces puede ser el soporte económico por medio de su trabajo, por medio de su salario, puede ser el soporte económico para una familia, ¿sí? Esa es nuestra realidad. Nos dice, se ha convertido, refiriéndose a las finanzas personales, que se ha convertido en una disciplina necesaria para cada uno de nosotros debido a lo financiarizado que está todo y una economía y mundo interconectados cada vez más complejos. ¿Qué significa esto de que, como les decía desde un inicio, ya no es lo mismo las finanzas de décadas anteriores como si es que nosotros comparamos con lo que es hoy, ya no es lo mismo. Vivimos en una época totalmente diferente que llamamos la posmodernidad, en donde por causa de la globalización, la revolución de las TIC, el, digamos, la imagen se apoderó de la atención de las personas, todo lo que es superficial tiene más valor y por eso cambiaron los tiempos y eso incide prácticamente en todas las ciencias económicas también.
y finanzas personales no es la excepción. Necesitamos una guía, aunque esa guía sea básica, necesitamos para que nuestras finanzas podamos nosotros planificar y mirar a largo plazo. ¿Qué puede suceder de nosotros económicamente hablando de un tiempo a otro tiempo? Supongamos puede ser de aquí a fin de año, de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Nosotros tenemos que analizar nuestra situación financiera, así tenemos que analizar. Porque si nosotros siempre solamente pensamos en el presente y no tenemos una meta financiera, entonces es difícil realizar los sueños, como se dice. Nos dice ahí, estamos acostumbrados al ahora, al corto plazo, al ya, ¿verdad? Y eso me recuerda a una frase, al ya nomás, ¿verdad? En el momento nosotros decidimos, eh, hablando de lo económico, ¿verdad? Decidimos comprar algo, pedir algo, endeudarnos por algo, ¿verdad? El ya es el que nosotros utilizamos más a menudo, pero no debería de ser así. Debería de existir una planificación muy anticipada para poder decidir a futuro qué es lo que vamos a comprar, qué es lo que necesitamos realmente, qué gastos podemos evitar, cuándo es el momento para endeudarnos. Esas cuestiones de las finanzas personales lo tenemos que analizar. Nos dice, subestimamos lo que se puede hacer en ese periodo de tiempo e infravaloramos lo que se puede hacer y suceder en el largo plazo. Realmente la gran mayoría no analizamos lo que nosotros queremos para el futuro y qué podemos hacer para poder conseguir esa meta financiera que tenemos. Y de hecho, si uno tiene metas financieras, primero tiene que definir cuál es su meta y en cuánto tiempo desea lograrlo. Y finalmente, ir analizando los recursos que posee actualmente para poder llegar a ese objetivo. Si no has planificado correctamente, esto es un ejemplo, tu ahorro a lo largo de tu vida laboral, nadie te va a rescatar. No obstante, con buena información, herramientas sencillas y disciplina, se puede controlar esto por cuenta propia. O sea que no necesariamente ustedes necesitan consultar con un profesional para que ustedes mismos, en este caso ustedes mismas, puedan planificar sus finanzas personales. Pero es necesario que así como nosotros planificamos nuestras finanzas personales, lo tomemos con mucha seriedad. No es solamente decir para el próximo año yo quiero tal cosa y voy a hacer esto. Pero en un minuto o en un día o en una semana yo ya cambié de idea y ya estoy en otra cosa ahora, ¿verdad? No tomo con seriedad lo que yo planifico, lo que yo misma planifiqué para mí, lo tengo que tomar en serio. De lo contrario, cuando se quiera hacer algo, será demasiado tarde. Por ejemplo, sin darnos cuenta ya teníamos muchísimas deudas y ya no podemos alcanzar a pagar las cuotas a tiempo. Llegamos a un momento en que tenemos que ir a refinanciar nuestro préstamo. Llegamos a un momento en que nuestro sueldo ya no da más. Llegamos a un momento en que tenemos que hacer un préstamo para pagar otro préstamo. A eso se refiere. Y ustedes seguramente tienen más ejemplos. Obtener resultados, obtener un patrimonio significativo que vele por la seguridad material lleva mucho tiempo. Y ustedes que ya estuvieron en los cursos de auxiliar contable y gestión contable, saben lo que es un patrimonio, conjunto de bienes
derechos y obligaciones que posee una empresa o una persona en este caso. Estamos hablando de algo personal o algo familiar. Este, Eso es lo que nosotros en finanzas personales queremos lograr. Tener un patrimonio que, que en un futuro nos dé esa seguridad material. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero necesitamos planificar, necesitamos conocer, necesitamos tener una disciplina y respetar lo que nosotros mismos hemos decidido. No es complejo, pero es lento, muy lento. Por ello, es mejor empezar cuanto antes, ¿sí? Nunca es tarde. A lo mejor algunas de ustedes se sienten identificadas con los ejemplos que estuve mencionando, pero ¿qué pasa? De que nunca es tarde para empezar. Y ya que finanzas personales es algo lento para poder poner en marcha y para poder recibir esos resultados de mejoría que nosotros necesitamos, va a llevar su tiempo, entonces tenemos que empezar a planificar. Se debe ser capaz de gestionar, administrar el dinero, el ingreso respecto a los gastos. Eso es lo que nosotros vamos a analizar también durante el curso. Cómo administramos nuestro dinero, cuánto es nuestro ingreso, en qué solemos gastar. Vamos a analizar también en qué solemos gastar, cuánto pagamos las cuotas de nuestros préstamos, cuánto pagamos por la luz, el agua, el teléfono, nuestra mini carga, cuánto pagamos por la cuota de nuestros hijos cuando se van en la escuela, en el colegio, en la facultad, pasaje, combustible, muchas cosas. Entonces vamos a poner en un lienzo todos esos aspectos para poder saber dónde están nuestras equivocaciones. Luego tenemos gestión de la información. ¿Por qué vamos a mencionar un poquito lo que es gestión de la información? Porque sin duda todo lo que entra por la vista de la persona, todo lo que entra por la vista de la persona hoy día tiene mucho valor y tiene mucho poder de convencimiento. Porque a veces algunos dicen, yo a veces salgo, me voy al centro, dice, y veo unas zapatillas que demasiado me gusta y compro. Pero yo tengo luego 3 zapatillas, ¿verdad? Pero yo quería también esa zapatilla, entonces compré. ¿Y cuánto cuesta? 30.000, 40.000, 50.000, ¿verdad? Ejemplo nomás estoy dando. ¿Era necesario esa compra? ¿Verdad? No, no era necesario. Pero ahí entra un poco a tallar lo que entra por la vista, lo que nosotros vemos en el celular. Por eso dice, uno de los elementos críticos es gestionar las toneladas de noticias financieras y no financieras también. Hay que elegir lo importante, hay que decidir, hay que priorizar. Si, si no, será imposible obtener claridad y un sistema de largo plazo con resultados positivos sobre las finanzas a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, yo di nomás un ejemplo de irnos al centro, irnos al shopping, irnos al mercado, ¿verdad? Pero a veces no hace falta salir de la casa. Simplemente nos fijamos en los estados ajenos, ¿verdad? Y vemos algo que nos gusta y ya le preguntamos el precio y enseguida ya le hicimos el pedido y ya la persona nos dice, no, si no tenés ahora, me podés deber nomás y después nomás pagame ahora. Y ahí que se genera una deuda, ¿verdad? Y de ese lado, lo que nosotros queremos lograr estudiando finanzas personales es que no existan esas fugas de dinero que a la larga a nosotros
nos puede incidir negativamente y no podemos formar ese patrimonio personal que nosotros necesitamos, ¿sí? Luego pasamos a planificación financiera. Se conoce también como economía doméstica. Planificación financiera. Y aquí ustedes quiero que lean bien esta parte después con tiempo, porque tenemos un ejemplo de planificación financiera de épocas pasadas, cómo era la planificación financiera. Y en la tarea uno yo les pido a ustedes que averigüen, que investiguen, que pregunten. Por ejemplo, le pueden preguntar a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, cómo ellos hacían si es que tenían una meta financiera. Por ejemplo, si la abuela quería comprarse una sábana, ¿qué hacía? ¿Verdad? ¿Cómo hacía su plan financiero? ¿Verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Se conoce también como economía doméstica. En realidad, la planificación financiera hace exactamente lo que se hacía en épocas anteriores. Ejemplo, apuntaban todo en una libreta, los gastos con su concepto correlativo y cuando preveían que tenían que realizar una pequeña inversión o gasto mayor, como por ejemplo comprar un abrigo, abrían un sobre donde ponían el concepto y mes a mes iban destinando una cierta cantidad de su ingreso en ese sobre y eso constituía ya como un ahorro. Esto en un presupuesto y una planificación financiera familiar es realmente una gran idea, ¿verdad? Pero actualmente también por la inseguridad nosotros no podemos eh, muchas veces realizar nuestros ahorros en nuestra casa, ¿verdad? Para eso existe lo que se llama ahorro formal, que más adelante también en este curso vamos a estar estudiando. Ahora hacemos lo mismo, pero con un ordenador. Y en lugar de anotar en una libreta, lo anotamos en una hoja de cálculo Excel. O bien se pueden descargar aplicaciones en los dispositivos móviles para poder registrar los ingresos y gastos diarios de cada persona. Los tiempos han cambiado, pero serán muy pocas las personas que destinan un archivo Excel para poder ir cargando sus ingresos y gastos mensuales, ¿verdad? Por lo general, quienes saben cuánto sería su ingreso y su gasto mensual serían las personas que tienen RUT, ¿verdad? Porque siempre tienen que estar juntando sus facturas para poder declarar después y también teniendo en cuenta si es que tiene obligación IVA, también vas a ver mensualmente cuánto fue su ingreso, ¿verdad? Pero por lo general, cuando una persona no tiene RUT, este, no tiene esa necesidad de estar anotando ni de estar guardando comprobantes de gastos que haya realizado. Pero sí, como dice en el texto, existen aplicaciones que se pueden descargar en el celular en donde se puede ir planificando. Se llama presupuesto, presupuesto mensual para ir planificando cuáles son los gastos que tengo que pagar en forma mensual o en forma diaria y mediante esa aplicación me ayuda también a ver anticipadamente cuánto voy a necesitar en forma mensual para salvar todo y estar todo ok, estar todo al día, como se dice, y no estar haciendo las bicicleteadas de este mes le voy a pagar a fulano y el próximo mes no le voy a pagar a él, pero sí le voy a pagar a Sultán, ¿verdad? A eso se refiere. Y en la tarea uno yo les pido a ustedes un ejemplo que sea distinto a este,
en donde ustedes puedan relatar un poco cómo hacían su planificación financiera, sus familiares, ya sea sus padres, sus tíos, abuelos, cuando necesitaban, cuando decían, yo quiero tal cosa para mí, ¿verdad? Yo quiero comprar algo para mi casa, ¿sí? Una vez una instructora nos relató cómo hacía su ahorro su mamá, por ejemplo. Ahí yo voy a compartir con ustedes para que tengan una idea de a qué se refiere la tarea, la pregunta de la tarea 1. Nos decía esta instructora, cuando nosotros éramos chicos vivíamos en un alquiler con mi mamá. Éramos 10 hermanos, vivíamos en alquiler y el sueño de mi papá y de mi mamá era tener una casa propia. Ese era el sueño de mi papá y de mi mamá. Mi mamá era ama de casa y mi papá era el que siempre salía a trabajar. Entonces, mi papá destinaba una parte de su sueldo, destinaba para mi mamá, ¿verdad? Para comprar eh, las cosas para la cocina, todo lo que necesite en el hogar, este, todo lo que se pueda, todo lo que le alcance su dinero, ¿verdad? Y dice esta persona, mi mamá había sido, no gastaba todo el dinero que le daba mi papá. ¿Qué hacía ella? Dice, tenía un hule en donde ella guardaba su dinero. Y ella nunca le contó a nadie, ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mi papá. Nunca le había contado de que ella siempre guardaba una partecita de lo que le daba mi papá, que ella guardaba en una bolsa, ¿verdad? Una bolsa de hule. ¿Y dónde guardaba ese dinero? Ella tenía una plantera donde ella guardaba ese dinero, ¿verdad? Así que si venía una persona con malas intenciones, con la intención de robar, jamás iba a encontrar ese dinero, ¿verdad? ¿A quién se le va a ocurrir a buscar en una plantera, ¿verdad? Entonces, eh, el sueño de ellos era comprarse la casa. Mi papá, por su parte, decía esta persona, también siempre tuvo ese sueño, hasta que siempre él investigaba dónde podía encontrar esa casa que ellos necesitaban. Y mi papá empezó a hacerse un poco de platita, se hizo con un poco de capital para poder ver un préstamo y para poder comprarse la casa. Hasta que llegó un momento en que sí, mi papá ya obtuvo ese préstamo para comprar la casa, decía la persona, y la casa iba a costar 30 millones. Y mi papá consiguió solamente 20 millones del préstamo que él necesitaba. Y adivinen quién tenía los 10 millones, no decía esta persona. Mi mamá dijo, había sido que ella ya tenía 20 millones en esa bolsa de hule, tenía ya 20 millones de guaraníes de todo lo que en años ella fue guardando en forma, por decir, informalmente. Y mi mamá no sabía cómo le iba a decir a mi papá que ella tenía ese dinero, porque mi papá ni no sabía ella si cómo iba a tomar su papá, ¿entendés? ¿Entienden? Entonces, eso es un poco por relatarles nomás a ustedes cómo era antes el ahorro, cómo se ahorraba antes.
Y después seguramente si ustedes se ponen a preguntarle a otras personas, les va a salir con cada historia, ¿verdad? Así que de eso se trata una de las preguntas que ustedes tienen en la tarea uno, ¿sí? Tenemos después educación financiera. En los países mediterráneos y los latinos en general tienen un problema en el aspecto financiero. ¿Por qué? Porque lo financiero viene a ser algo nuevo para nosotros los latinoamericanos, porque no, eso no está todavía tan inserto en nuestra cultura, porque pensamos que es algo que no sea importante. A efectos prácticos, la educación financiera no es más que comprender de manera clara una serie de conceptos, ideas y tenerlos integrados para poder tomar decisiones informadas, porque éstas afectan a largo plazo de manera significativa al patrimonio de la persona y su familia también. Por eso es tan importante tener una mínima educación financiera, ¿sí? Y hablando un poco de educación financiera, tenía en otro grupo una ex participante que es de origen ucraniana, es la persona. Y ella decía de que ellos en Ucrania tienen una forma de recibir su educación financiera en su familia. ¿Por qué? Porque eh, ella que vive ahora en Paraguay, pero sus padres vivieron mucho tiempo en Ucrania, vinieron a implementar esa misma educación financiera que ellos recibieron en su país, volvieron a implementar acá en Paraguay en su casa, ¿verdad? ¿Cómo dice que es su educación financiera en casa? Dice que cada integrante de la familia, papá, mamá, los hijos, tienen un trabajo específico que cumplir y por ese trabajo tienen que recibir una remuneración, sea la cantidad que sea la remuneración, pero tienen que recibir. Por decirle, sea 1000 guaraní, pero tiene que recibir una remuneración. Principalmente los hijos. Dice que el papá le pagaba a ellos, a cada uno, y ellos iban juntando su plata, su moneda, ¿verdad? Y llegaba un momento en que el papá ya veía de que ellos tenían cierta cantidad de dinero que ya juntaron. Entonces, y si la criatura ya sabe leer, escribir, sumar y restar, les daba una tarea. Por ejemplo, supongamos que sea Fátima. Fátima sea la hija, ¿verdad? Una de las hijas. Entonces su papá le dice a Fátima, Fátima, yo quiero que vos me digas qué vas a hacer de tu dinero, del dinero que ya tenés. Y Fátima tenía que, cumpliendo la orden de su papá, entonces tenía que sentarse a escribir qué es lo que ella quiere comprar de ese dinero, en qué quiere gastar. Y hace una lista, supongamos que quiere una ropa, quiere comprarse un juguete, quiere comprarse un cuaderno, una mochila, eh, lo que sea, ¿verdad? Entonces empieza a anotar para ver un poco si esa criatura se va a dar cuenta de que si su presupuesto alcanza para poder comprar lo que está queriendo, ¿verdad? Y luego les pide también de que vean un poco si va a alcanzar el dinero o no, ¿verdad? Y después revisan ese presupuesto que hace la criatura y directamente lo que revisa es si dejó una partecita de ese dinero para poder ahorrar. Y la llamada de atención para
La criatura es cuando en en sus apuntes no aparece una porción de su dinero que sea destinado al ahorro. Imagínense, dice que eso era motivo para recibir un regaño o un castigo. ¿Por qué? Porque no destinó una parte de su dinero para poder ahorrar. Tal es así que esta persona que es ex alumna mía, la que me comentó, me dice, tal es así que nosotros a los 18 años, cada uno ya teníamos nuestro propio terreno y nuestra propia casa que lo hemos conseguido trabajando y organizándonos de esa manera en nuestra propia familia. Imagínense, ¿verdad? Cómo era la organización. Esa cultura es una cultura ucraniana, el que les estoy comentando. Independencia económica. ¿A qué se refiere la independencia económica? El concepto de independencia económica, ya sea económica o independencia financiera, es el más importante de todos para una persona. La independencia económica o financiera es la que permite tomar decisiones con libertad y sobre todo tomar las mejores decisiones, puesto que los tiempos para alcanzar una meta financiera, ¿quién determina? Nosotros mismos tenemos que determinar el momento en que vamos a alcanzar nuestra meta financiera. Supongamos que nosotros queremos comprarnos un terreno, y que el terreno cueste 50 millones de guaraníes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que empezar a planificar cómo vamos a hacer para que en algún momento nosotros podamos tener ese terreno. Pero para eso también necesitamos de la independencia económica. ¿Qué significa eso? De no estar siempre al pendiente, como se dice eh, en nuestro medio, no estar al pendiente del bolsillo ajeno, se suele decir, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? Porque cada quien debería de tener su propio ingreso, sea cual fuere la cantidad no importa. Lo importante es que cada quien tiene que tener su propio ingreso y tiene que saber y poder hacerse responsable de algunos gastos. Y a eso se le llama independencia económica. Sin dependencia económica no hay libertad financiera. Y yo suelo escuchar que las personas dicen, yo no quiero dejar de trabajar porque a mí me gusta trabajar y ganarme mi propio dinero, ¿verdad? Y a eso se refiere libertad financiera. Si esa persona se quiere comprar, por decir, cierta clase de ropa, quiere irse a la peluquería, por ejemplo, como en el caso de las mujeres, quiere, no sé, ustedes van a tener más ejemplos. Quiere tal clase de celular, ¿verdad? Entonces, si tiene la posibilidad de ganarse su propio dinero, entonces ahí ya tiene una libertad financiera. ¿Por qué se dice libertad financiera? Porque es su dinero y no tiene el porqué de pedirle permiso a nadie para poder realizar gastos, realizar inversiones, planificar su ahorro, ponerse una meta financiera, etcétera. A eso se refiere la independencia económica. Y aprovechando un poco que nosotras estamos todas femeninas en este grupo, ¿verdad? Por lo menos hasta el momento, porque después pueden adherirse más participantes. Cuesta más para nuestra cultura latinoamericana lograr esa independencia económica en el caso de las mujeres. Para los varones es más fácil porque
Vivimos en una sociedad donde la cultura social nos dice de que el varón tiene que ganarse su propia plata, ser capaz de mantener a una familia, este, ser capaz de ganarse más dinero, ser capaz de realizar inversiones, de hacerse de empresas, etcétera, ¿verdad? Con esa cultura estuvimos por mucho tiempo y ahora pareciera que esa cultura medio que ya se está terminando, pero nunca termina del todo, ¿verdad? Así que eh, les digo a ustedes, mujeres, nosotras también tenemos que ser capaces de lograr nuestra independencia económica, porque somos capaces de hacer muchísimas cosas eh, dignamente, decentemente, ¿verdad? Para poder ganarnos nuestro dinero y podemos lograr esa libertad financiera que tanto necesitamos para poder desenvolvernos bien en nuestra familia. Nos dice, las finanzas personales se enfocan en el análisis y administración de los recursos financieros de las personas y familias. Administrar los recursos. Pero cuando hablamos de finanzas personales, directamente nos estamos refiriendo a una persona o al núcleo familiar nada más. No nos referimos a algo que sea empresarial. Incluyendo en su estudio los ingresos, la inversión, el gasto, las deudas, los impuestos y otros, con el objetivo de optimizar y alinear sus finanzas con sus objetivos. Hacer un poco las paces, como se dice, de lo que cada persona quiere lograr económicamente hablando. Cada persona tiene una meta financiera, algo que quiere lograr y ese algo es válido, es medible, es cuantificable y tiene un plazo para poder lograrlo. Entonces ahí poner un poco en tela de juicio qué recursos tenemos y cuál es nuestra meta financiera y qué podemos hacer para poder alcanzar, para poder hacer realidad esa meta financiera. ¿Qué son las finanzas personales? Entonces, las finanzas personales se encargan de analizar, administrar y optimizar los recursos financieros de los individuos. Ya no es más de la empresa como nosotros estudiamos en auxiliar contable, sino que es de los individuos y familias, teniendo en cuenta factores. ¿Cuáles son los factores que vamos a tener en cuenta para optimizar las finanzas personales? Primero, la situación financiera de cada uno. Nos dice tu situación financiera, tus objetivos financieros. ¿Cómo estás ahora y qué querés para cierto tiempo? Por ejemplo, de aquí a un año. El ingreso, la inversión, el gasto, la deuda, los activos, los seguros, el plan de jubilación y los impuestos. Son factores que influyen en las finanzas personales porque nos movemos de acuerdo a estos factores. Y por supuesto, vamos a movernos, como se dice, dentro de estos factores si es que tenemos libertad financiera, la independencia económica. Todo esto con el objetivo de optimizar sus finanzas y alinearlas con los objetivos y expectativas por medio de un conjunto de herramientas, reglas y por sobre todo hábitos financieros saludables, ¿sí? El manejo de las finanzas personales no se reduce a eliminar deudas,
generar ingresos y saber invertir. Es mucho más que eso, es un poco más complicado que eso y se requiere de una dosis de disciplina, no solo para estar bien informado, sino para ejecutarlo adecuadamente. ¿Por qué requiere de disciplina las finanzas personales? Porque nosotros a veces decimos, de ahora en más, yo ya no voy a comprar más tal cosa. De ahora en más, yo ya no realizo tal gasto. Pero al final caemos de nuevo en lo mismo o si no caemos en otra cosa, como se dice. Y por eso es muy importante contar con información, con herramientas adecuadas y por sobre todo tener una disciplina financiera en forma personal. Enfoques de las finanzas personales. Vamos a estudiar 5 enfoques de las finanzas personales. Primero tenemos el enfoque de informar. Las finanzas personales tratan de llevar a cabo un análisis y evaluación de tu situación financiera actual, cómo estás ahora, con la cual es posible entender en dónde te encuentras ahora mismo, cuánto debes, cuánto ganas, cuánto ahorras, cuánto inviertes, cuánto tienes y mucho más, ¿verdad? Informar entonces es nosotros mismos podemos sentarnos a contestar estas preguntas para poder realizar el primer enfoque de las finanzas personales. Luego nos dice planear. En esta parte se fijan objetivos financieros y se responde a la pregunta de ¿hacia dónde voy? Una de las razones por las que las personas suelen manejar mal sus finanzas es porque no tienen un objetivo financiero claro y definido. A eso se refiere también la meta financiera. Si nosotros tenemos algo material que nosotros queremos conseguir, tenemos que fijarnos esa meta financiera y decir, yo quiero tal cosa. ¿En cuánto tiempo voy a querer eso? ¿Verdad? Puede ser de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. ¿Qué voy a hacer para poder conseguir? Y ahí empiezo a planificar. Y lo tomo con seriedad, porque de lo contrario, si no somos disciplinados, se va a convertir en una decepción más para nosotros. ¿Por qué? Porque fracasamos en el intento de conseguir nuestra meta financiera. Bien, entonces eso es planear. Luego, proteger. Proteger tus recursos y tu futuro financiero son importantes, aunque suene a comercial de aseguradora. Dice, por esta razón debes protegerlos. O sea que primero que nada, saber la situación, eso es informar. Después, planear. ¿Qué es lo que queremos? Proteger, ¿qué significa? De que si hay un riesgo en nuestra familia, por ejemplo, nos podemos enfermar, si tenemos un familiar que depende de nosotros y está en una situación difícil, ¿verdad? Todos esos aspectos tenemos que prever. Y si es posible, por ejemplo, tener el seguro del auto, el seguro médico, eh, si se puede contar con una jubilación, ¿verdad? Eso significa estar protegidos. Esta parte de las finanzas personales cubre buenos hábitos de gasto e inversión. Obtener seguros que se adapten a tus necesidades y todo lo relacionado con proteger tus recursos financieros y prepararte para una crisis, ¿sí? Todo lo que se trate de pagar seguros para una finalidad específica va a ser beneficioso para las finanzas personales.
Por ejemplo, el seguro médico, seguro dental también, claro que sí. La jubilación, porque hay jubilación que se puede pagar en forma privada, no solamente los que tienen IPS pueden jubilarse, también se puede obtener una jubilación privada. Entonces nos estamos preparando para ese patrimonio que sea seguro a largo plazo, ¿verdad? Nos prepara para la crisis, como dice ahí. Luego viene generar. En esta etapa nos enfocamos en la generación del dinero. Para todo lo que nosotros analizamos ya. Informar, vimos nuestra situación real. En planear, nos propusimos una meta financiera. En proteger, hemos realizado un análisis de los seguros que nosotros necesitamos sí o sí para prever situaciones difíciles. Y por último, va a ser generar el dinero. ¿De dónde vamos a obtener los recursos para poder realizar, hacer realidad esa meta financiera? Tenemos que evaluar el tiempo, qué es lo que nosotros sabemos hacer también, tus habilidades, alternativas y propuestas para generar ideas de nuevas formas en las que puedes ganar más dinero que te acerque a esas metas financieras. Sí, porque a veces nosotros hacemos nuestro presupuesto de ingresos y egresos y nos damos cuenta de que no nos sobra para nuestra meta financiera. Y ahí también tenemos que analizar la posibilidad de crear ideas, emprendimientos que nos ayuden a tener mayor ingreso. Pero eso tiene que ser algo seguro, como se dice, no es tener nada más una idea y aplicarlo así nomás, sino que tenemos que, como se dice, validar nuestra idea de negocio. Tenemos que saber de que esa parte de generar mayor ingreso no nos va a funcionar, no nos va a funcionar si nosotros primero no validamos nuestra idea de negocio para poder aumentar nuestros ingresos. Supongamos una persona tiene su propio sueldo, ¿verdad? Pero aparte quiere generar más ingresos, entonces tiene que ver un poco qué puede hacer para generar más ingresos. Y luego validar esa idea de negocio. ¿Y cómo vamos a validar esa idea de negocio? El producto o el servicio que vas a ofrecer a los demás realmente tiene que ser necesario y las personas que requieran ese producto o servicio tienen que estar por lo menos pidiéndote una vez al día ese producto o servicio, ¿verdad? Tiene que ser algo recurrente, porque o si no, de nada sirve. Entonces no va a funcionar tu idea para generar mayor ingreso. Supongamos, decimos, los días sábados voy a hacer asaditos frente a mi casa para poder generar más ingresos, ¿verdad? Un ejemplo nomás yo les estoy dando. Pero ¿qué pasa si es que no tengo tantos clientes que vengan a comprar de mí, ¿verdad? O yo preparé para 100 personas y solamente vendí 10, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con mi idea de negocio? No es tan válido todavía. Tengo que ver qué está fallando, porque o si no, en vez de generar mayor ingreso, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a generar pérdidas. Así que uno tiene que validar primero su idea para generar mayores ingresos y después para poder incursionar de lleno en las ideas de negocio. Luego
tenemos invertir. Uno de los problemas de ahorrar es que si vemos el dinero en nuestra cuenta bancaria, pensaremos que está disponible para nosotros y eso no es así. El dinero que se ahorra, se ahorra. Se ahorra con un objetivo y uno de ellos es invertir. Invertir para generar más dinero. Suele ocurrir de que nosotros depositamos nuestro dinero en la cooperativa y eso nos genera un poquitito de interés, ¿verdad? Y digo un poquitito de interés porque cuando se trata de ahorro, los bancos y las cooperativas nos dan menos porcentaje de interés de ganancia. En cambio, cuando nosotros solicitamos crédito y nos otorgan, ahí sí el interés es alto, ¿verdad? Así suele ser. Entonces tenemos que respetar nosotros mismos esa decisión que hemos tomado de ahorrar y respetar el plazo que tiene que cumplir nuestro dinero para poder generar esos intereses. A veces antes de tiempo ya retiramos todo otra vez, ¿verdad? Aquí es donde buscamos y evaluamos alternativas de inversión para poner nuestro dinero a trabajar por nosotros, dice, ¿verdad? Bueno, ¿cómo empiezo a mejorar mis finanzas personales? Estas son ideas de cómo nosotros podemos mejorar nuestras finanzas personales. Tenemos 7 ideas y en la tarea 1 yo les pido a ustedes que vean un poquito y luego ustedes identifiquen 3 de estas ideas y pueden colocar luego por orden de prioridades, ¿verdad? ¿Cuál toman primero, segundo y tercero? De que a ustedes en sus familias o en forma personal les hace falta implementar esas ideas para poder mejorar sus finanzas personales. Identifique los errores que pueden hacerle perder dinero. Conozca su situación financiera actual, cómo fijar y cumplir tus objetivos financieros, qué gastos puedes eliminar o controlar. Administra tus deudas y toma acción donde puedas. Si tienes capital libre, busca alternativas de inversión. Empieza a instalar buenos hábitos financieros. Y por último, en este cuadro tenemos una acotación muy importante que dice, aunque no te han enseñado mucho sobre finanzas personales, ya sea en la escuela o en la universidad, es tu dinero. Y diciendo es tu dinero es si uno se gana decentemente el dinero. Al decir es tu dinero también podemos decir es tu sacrificio, ¿verdad? Por tanto, es tu responsabilidad educarte y lograr tus objetivos financieros. Una vez que empieces, te va a sorprender lo fácil que era dejar unos pocos gastos atrás, disminuir inteligentemente tus deudas. Entonces, hasta aquí la explicación de la clase de la unidad 1, que se trata de introducción a las finanzas.